Es un proyecto en el que venimos trabajando además de una manera diferente porque es un proyecto desde el que trabajamos desde metodologías activistas. Eso significa que estamos trabajando con agrupaciones de la sociedad civil que abordan el tema, casi todas colectivas de mujeres, ¿verdad? Con las cuales venimos desarrollando medición sistemática y estamos trabajando en todas las fases del estudio, discutiendo los resultados, ¿verdad? Escribiendo juntos en algunos casos. Entonces es un proyecto que ha sido de carácter colaborativo y en donde ha participado activamente estas colectivas feministas y colectivas, ¿verdad?, que trabajan en temas ginecobstétricos, de violencia ginecobstétrica. Lo primero que sabemos es que se trata de un problema de salud pública muy importante y al que no se le ha dado la relevancia que tiene porque se desconocía la magnitud. Los estudios que hemos venido haciendo nosotros muestran de que es una experiencia común de las mujeres, el tema de la violencia ginecológica, ¿verdad?, dentro de la cual está el capítulo de violencia obstétrica, que probablemente es uno de los más llamativos y de lo cual más se ha discutido, pero que no es el único momento en que se produce, ¿verdad?, violencia. La violencia ginecológica y obstétrica son formas de violencia que están basadas en sesgos de género y que son de alguna manera incorporados en la atención de salud y por lo tanto puede producir, ¿verdad?, una relación profundamente jerárquica entre el equipo médico y las consultantes, en donde hay formas de violencia psicológica o dirigidas al cuerpo de las mujeres o de las personas asignadas a nacer como mujeres, y también violencia o abuso sexual. Entonces, nosotros hemos constatado efectivamente que hay una cifra enorme. El 80% de las mujeres en las encuestas que tenemos, con más de 5.000 mujeres participando en la encuesta, nos dice haber vivido y reconocer que ha vivido en algún momento violencia obstétrica. 67% habla de violencia ginecológica, de mujeres que no han necesariamente gestado, ¿verdad?, y tenido un parto. Entonces tenemos cifras que son altísimas. Y bueno, estas formas de violencia de alguna manera van alejando a las mujeres de la posibilidad de acceder a una salud, ¿verdad?, que debiera estar garantizada. Y por otra parte tiene un problema muy grande porque hace que las mujeres se alejen básicamente o aplacen indefinidamente exámenes que podrían ser importantes para su salud. Entonces genera desconfianza en el modelo de salud y eso es uno de los efectos a nivel sistémico más relevantes. Pero a nivel de la vida de las mujeres, la violencia obstétrica en particular es una violencia muy grave porque de alguna manera tú estás en una relación de confianza, una relación de cuidados, ¿no?, una relación fiduciaria donde alguien, tú confías en él, te pones, ¿verdad?, a disposición de él y esperas entonces de que te ayude y no que te dañe. Y cuando te daña eso puede tener, cuando alguien que tú esperas que te ayude o alguien con quien tienes un vínculo o una relación de ayuda te daña, eso puede tener unos efectos aún mucho más significativos, ¿verdad?, en las mujeres, llegando incluso a provocar lo que ellas describen como un trauma, ¿no? Por otra parte es muy evidente que tenemos problemas graves, porque aquí en la región, por ejemplo, la cantidad de partos por cesárea son altísimos, más del 90% en las clínicas privadas, que hoy día es una, ¿no?, y más de un 56%, ¿verdad?, dentro del sistema público, lo que es altísimo porque las recomendaciones de la OMS desde el año 85, de la Declaración de Fortaleza, son de que no sea más de un 10 a un 15%. Entonces nacer en Chile hoy día es nacer, y en la región, básicamente por cesárea, nacer con una herida porque se siguen utilizando procedimientos rutinarios que no están desaconsejados y que no hay ninguna evidencia de que sirvan para algo, como la episiotomía de rutina. Y así nos encontramos. Desde el 2008 en Chile está prohibido, por ejemplo, el uso de la maniobra de Christeller, que es básicamente con el antebrazo ayudar en el momento del expulsivo, ¿verdad?, que es lo que produce desgarros importantes en las mujeres. Y se ocupa justamente para que la episiotomía se ocupa para decir de que no va a haber, para prevenir esos desgarros, pero en realidad sabemos que es mucho más fácil recuperarse de un desgarro que de una episiotomía. Los estudios y la evidencia disponible nos habla de eso. Entonces hay diferentes formas de violencia que tienen que ver desde los malos tratos en adelante, el minimizar, el desconfiar de los síntomas de las mujeres, el no creer o desvalorar su experiencia, el decir que exageran, por ejemplo, sus dolores, el no dejarlas expresar su dolor, y una serie de procedimientos, que están en donde se maneja activamente el cuerpo de las mujeres, el cual hay como un supuesto a la base, que es que el cuerpo de las mujeres es defectuoso y hay que repararlo. Y se trata el parto como una enfermedad.
y entonces tú entras y tú llegas toda empoderada, ¿verdad? Caminando, subiendo escaleras para tener tu parto después de contracciones, y lo primero que hacen es sentarte en una silla. Luego te ponen una camilla, te impiden el movimiento, cosa contraindicada. Luego, ¿verdad? Te empiezan a ver si dilatas o no dilatas, y existe el mito de que tiene que haber 1 centímetro de dilatación por hora, y si eso no se cumple, rápidamente entonces ruptura de membrana. Si rompen la bolsa, ¿verdad? Artificialmente, eso empieza a generar contracciones más fuertes, más sistemáticas, te ponen el monitoreo continuo el toco que le llaman, y resulta que entonces, como a ti te está costando más, te está doliendo, oxigenas menos, empieza a bajar el nivel del bebé, e inmediatamente vienen las amenazas de que entonces o un Christeller o una cesárea. O forceps. Y entonces cuando a una mujer le dicen que su hijo está teniendo sufrimiento fetal, pues bueno, ya hace lo que le digan, ¿no? Porque obviamente está en una posición muy desventajosa ahí. Entonces, desde la posición física, ¿verdad? Hasta la posición en la que se encuentra en términos de la jerarquía, ¿verdad? La mujer se encuentra en una posición de muchas desventajas. Entonces, es un fenómeno de abuso perpetrado por personal de salud, dentro y fuera del sistema, bueno, el sistema público, en el electrosistema, y que es muy común y está tan normalizado. Las mujeres saben que básicamente les van a pasar ciertas cosas cuando van a parir, que por naturalizado no aparece como violencia. Las mujeres ahora están aprendiendo a distinguirlo como una forma de violencia que se basa en sesgos de género y que es inaceptable. Es muy fácil que en el sistema privado te traten mejor, no te pueden estar gritoneando a lo mejor, ni te pueden estar insultando, pero es más probable que tengas una cesárea allí, ¿no? Y que finalmente todo se conduzca a que tengas una cesárea. En el sistema público ocurre de otra manera la violencia respecto al privado, y en otros países ocurre de otra manera también, y hay países que no lo reconocen. Por ejemplo, hay países que tienen por rutina casi más del un 99% de episiotomía o 100% de episiotomía, ¿no? Y otros de los cuales tú tienes un 14%, lo que te demuestra que no tiene que ver con una cuestión médica, tiene que ver con evidencia médica, tiene que ver básicamente con costumbres, ¿no? Tú te encuentras que hay países en donde esto ya es reconocido. Por ejemplo, el 2004 hay una ley de parto humanizado en Argentina, ¿no? Fue el primer país que reconoce de que hay que humanizar el parto. O sea, hay que humanizar el parto porque obviamente no era demasiado amable esa situación. Y el 2007, ¿verdad? En Venezuela se genera una ley que protege a las mujeres de todas las formas de violencia e incluye una definición del concepto de violencia obstétrica por primera vez. Entonces nosotros en el proyecto lo que nos encontramos, bueno, y un poco antes del proyecto, cuando empezamos a trabajar estos temas, es que no existe nada para medir la violencia obstétrica. No existen instrumentos de medida, y la violencia ginecológica tampoco. Nosotros en la primera etapa entonces nos dimos a construir instrumentos, basándonos obviamente en la información disponible, en el trabajo de muchos colectivos de activistas, ¿verdad? Básicamente, y generamos instrumentos que hoy día se están utilizando no solo acá, sino en diversas partes del mundo, y eso es un aporte sustantivo que estamos haciendo, ¿verdad? Para poder captar este fenómeno de mejor manera. O lo que está haciendo OVO, ¿verdad? Que también es otro, el Observatorio de Violencia Obstétrica, que es un trabajo súper importante en términos de visibilizar esto. Lo primero creo que es reconocer el fenómeno, la existencia, y generar una cierta idea de que efectivamente no es aceptable, ¿no? Lo segundo es básicamente permitir de que haya una forma, por ejemplo, de denuncia de esto que sea más amable para las mujeres. Las mujeres quedan súper dañadas. Imagínate, de repente se generan fístulas obstétricas, un montón de daño, dolor físico, que pasa mucho tiempo hasta que la mujer se logra dar cuenta que fue víctima de violencia, que la pusieron en una situación de riesgo, un equipo que tenía que cuidarla, y resulta que tiene un plazo muy acotado para hacer una denuncia. La denuncia tiene que hacerla en el mismo centro donde ocurrió esto. Entonces es como ir a decirle a quienes te hicieron la violencia, dejarle a ellos. Entonces, la mayor parte de los procesos no prospera porque las mujeres o no llegan ahí o no llegan a tiempo, ¿verdad? Y cuando llegan no ocurre nada, ¿no? Entonces tiene que haber una instancia diferente. Y luego, como digo, los plazos, porque resulta de que procesar esto, de que fuiste víctima de violencia, de que quedaste, ¿verdad?, en algunos casos con problemas muy severos. O sea, tener una fístula obstétrica implica de que durante años, antes de que a lo mejor te la puedan efectivamente operar, tú tuviste que tener una sexualidad dolorosa, una sexualidad precavida, porque siempre podía ocurrir algo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es, primero, reconocer el fenómeno; segundo, capacitar a los equipos de salud. La capacitación y la formación del personal de salud es fundamental a nivel de la formación de médicos, matronas, enfermeras, porque
Esto tiene que ver con las excesivas jerarquías que hay al interior del sistema médico. Entonces, quienes observan la violencia no se atreven a denunciarla, los médicos pueden hacer muchas veces lo que quieran, y básicamente hoy día ellos tratan a la mujer y la objetivan en el trato con ella. Entonces ellos no están frente a una persona completa, están frente a un útero, están frente a una... La mujer siempre pasa al último lugar en esto. Yo creo que hay que volver a ponerla en el lugar central. ¿Qué hace la familia muchas veces? ¿No? Bueno, ya pasó, no te das, ya tu guagüita está bien. Bueno, tu guagüita está bien, pero tú no estás bien. Entonces, también hay estudios que están mostrando, por ejemplo, de que la enorme prevalencia de depresión postparto está muy vinculada al hecho de la violencia, no a que las hormonas ni a que lo otro. Es que han sufrido violencia, malos tratos, no han estado suficientemente bien acompañadas, las han metido en esta máquina, ¿verdad? Y de alguna manera cuando salen saben que algo les ocurrió que no estaba bien, saben que algo no fue como ellas querían o como esperaban. Y en el fondo les arrebatan el parto porque es una experiencia en la cual el médico, los hombres, tienen una centralidad que no tienen ni la mujer ni su bebé. Digamos. Está muy bien informarse y también que informar a las pacientes sobre esto, pero el tema es de que muchas veces esas pacientes que saben, que exigen, son las más castigadas. El consentimiento informado te lo presentan muchas veces cuando estás en la sala de parto para firmarlo. Eso no es ético, es una cosa incorrecta. Tú no puedes a una persona que está en esas condiciones, ¿verdad? Tendrías que haberlo hecho antes, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que operan hoy día y que se tratan de presentar como justificaciones la falta de recursos, la falta de tiempo, pero que no pueden ser atendidas de esta manera. Nosotros creemos que hay que avanzar en sentido de desmedicalizar el parto, de que tratarlo como un fenómeno natural, que es lo que es, no como una enfermedad, no como una patología, y por lo tanto el rol de los médicos tiene que ser cada vez más contenido dentro de esto, como personas que están atentas, ¿verdad?, a qué ocurre en el proceso, pero que no tienen el rol central y principal. Justamente que todas esas intervenciones desaconsejadas no se hagan. Si desde el 2008 explícitamente en los documentos desde el MinSal dice que no se pueden hacer maniobras de Cristel, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Y por qué luego no se anotan en las fichas clínicas? Entonces eso hace mucho más difícil también la denuncia, porque saben que no lo pueden anotar. Y se resguardan además. Así es. Entonces tú tienes ahí que hay un montón de cuestiones que trabajan, ¿verdad?, para hacer de este fenómeno un fenómeno encubierto, ¿no? Pero está apareciendo cada vez más y efectivamente es un fenómeno que nosotros definimos, ¿verdad?, como una experiencia que es común a las mujeres, el tema de la violencia. Lo han vivido en la consulta ginecológica cuando no le responden sus preguntas, cuando la tratan mal, cuando le hacen procedimientos intencionalmente dolorosos cuando no deberían serlo, cuando la sobremedican, ¿verdad? Y pasa también en la situación de parto, cuando tú te das cuenta de que el parto es tratado de esta manera, como si fuera... o sea, te meten en una vorágine donde todo es peligro, todo es alerta, todo es... cuando en realidad debería ser una experiencia tranquila, calmada, satisfactoria y bien acompañada. Y eso hoy día es lo que no es.